Diputado Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, se te ve muy contento. Es obvio, ¿por qué? ¿Qué significa la aprobación de esta nueva reforma educativa propuesta fundamentalmente impulsada, lo sabemos, por el presidente López Obrador? ¿Lo consideran ustedes un triunfo de Morena o cómo? Sin duda es la reforma más importante de la administración, no solo de esta legislatura, y ha sido muy complicada, Ricardo, que sea aprobada. ¿Por qué? Porque pues venimos de la reforma de Peña, impulsada por el PRI, por el PAN y otros partidos, y ahora hemos logrado que todos apoyen la reforma del presidente López Obrador. Incluidos los priistas. Incluidos los priistas, salvo el PAN. Ahora estamos en la búsqueda del acuerdo con el magisterio, porque no basta, en el tema educativo no basta tener los votos y tener un acuerdo de las fuerzas políticas. Si no están los maestros, haz de cuentas que eso no vale. O sea, tienen que estar los maestros. ¿Maestros tendrían que dar su visto bueno a esta reforma? Sí. Y yo soy optimista en ello. ¿Por qué? Porque hay mucha desconfianza en el magisterio, muchas veces los han traicionado, los han engañado. Entonces, aquello que les promete el presidente, lo que les promete el presidente López Obrador, pues están de acuerdo con eso. Ahora, no necesariamente comparten la ruta para llegar a esos objetivos, pero nos ayudó mucho el memorándum del presidente, que la gran mayoría pues, no la supo leer, pero fue una jugada política muy inteligente, porque le dijo al magisterio, esto es lo que yo quiero. Quiero abrogar la reforma de Peña y a esto me comprometo, lo estoy firmando y llevo al límite mis facultades constitucionales para parar esta reforma. ¿Qué es entonces lo que se aprobó y qué tendría que aprobar entonces el magisterio también? No, y entonces les dijimos a los maestros, bueno, ¿quieren lo que dice el presidente en su memorándum? Pues sí, lo comparten al 100%. ¿Qué hacemos para lograr esto? No solo políticamente, sino ya en la realidad. Pues tenemos que reformar la Constitución y tenemos que hacer las leyes secundarias. Entonces, bloquear la reforma constitucional es permitir que siga el orden jurídico vigente, es decir, la reforma de Peña. Las leyes secundarias serán una letra chiquita para regresar al pasado, a las canonjías de la CENTE o del propio CENTE. ¿O de qué se tratan o qué se va a ver en estas leyes secundarias? A ver, quiero decir, el Estado va a seguir manteniendo la rectoría de la educación, sobre todo en lo que a las plazas se refiere. Bueno, queda claro por primera vez en el texto constitucional que el Estado tiene la rectoría y que el interés superior es el de la niñez, los adolescentes y los jóvenes. Y se reconoce a los maestros como agentes de la transformación social, se les da el lugar que se merecen. Ahora, hay una línea que este gobierno nunca va a cruzar, que es su columna vertebral, que es el combate a la corrupción. Entonces, esta reforma de ninguna manera va a provocar espacios de negociación de plazas que dio lugar a mucha corrupción del gobierno y también de algunos líderes sindicales. Entonces, esa línea es infranqueable, no la vamos a cruzar nunca. Y no hay base constitucional para que ello ocurra. Al contrario, queda muy claro que los derechos de los maestros están garantizados en el apartado B del artículo 123 ¿Cuáles serán esos derechos? ¿De qué manera ellos serán garantes también? Igual que el resto de los trabajadores del Estado, y que se acaba lo que los estaba amenazando. Ricardo, la pistola en la cabeza de la evaluación. Pues eso se termina por completo. Se acabaron las evaluaciones punitivas. Ya no está en riesgo su estabilidad laboral. Los críticos han dicho que eso va a provocar una baja en la calidad de la educación. No, bueno, porque ellos creen en la teoría del garrote. Nosotros creemos en la teoría de los incentivos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ampliamos los derechos laborales de los maestros. ¿Para qué? Para que tengan como derecho poder acceder a un sistema de capacitación y desarrollo permanente. Y entonces construir una verdadera carrera magisterial donde el maestro se quiera estar preparando todo el tiempo para ir subiendo su nivel, para ir teniendo mayores ¿El famoso ingresos. escalafón? Y sí, el que está como mal entendido. ¿Qué es el escalafón? Un sistema de ascensos.
No es otra cosa, ¿no? No le pongamos ahí telarañas del pasado. No, eso es no. Sistema de ascensos que está desde la Constitución y que se tiene que regular. Lo vamos a regular en la ley de carrera magisterial, que esté vinculado a reconocimientos, que esté vinculado también a salario y que le dé un horizonte claro a los maestros, en lugar de tener incertidumbre. Por eso es un paradigma diferente sobre el que está hecha esta reforma. Por eso es muy diferente a la reforma anterior. La reforma anterior decía, no, vamos a perseguir a los maestros con evaluaciones para obligarlos a que se preparen, si no los corremos. Ahora, se criticó desde la reforma anterior que se trataba más que de una reforma educativa, de una reforma de carácter laboral. En esta nueva reforma, además de estos puntos críticos que ya hemos mencionado, las plazas, en fin, la rectoría del Estado, ¿qué hay de fondo en esta reforma educativa respecto a los contenidos, Mario? Hablamos, por ejemplo, de áreas tan importantes como ahora la capacidad cibernética de los niños, el regreso, si así lo podemos llamar, del civismo, sí. El tema del inglés, el tema de la calidad educativa para nuestros alumnos, el conocimiento de nuestra historia. Esas cosas que tienen que ver con la educación y con el futuro, ¿de qué manera están consideradas o es pura reforma laboral? No, tienes toda la razón y qué bueno que me lo preguntas, porque hemos estado en la discusión, digamos, de la parte de derechos laborales, desde la reforma de Peña, y poco se ha hablado de lo que incide directamente en la educación. Lo que te formó a ti, sí, así o lo que me formó a mí en escuelas públicas. Y ahí, fíjate que ese es el gran acierto de esta reforma, porque aborda temas que nunca habían sido abordados en la Constitución, es muy ambiciosa, tiene una gran visión hacia adelante y es lo que finalmente logra unir a las fuerzas políticas. Ahí hay que reconocer que quienes apoyaron la reforma de Peña reconocen primero lo que funcionó y lo que no funcionó. Pero lo más importante es, bueno, pues esta reforma va para adelante. Por eso se decidió apoyar. Ahora, temas importantes. Obligatoriedad de la educación superior. Tenemos una gran deuda con los jóvenes de nuestro país. Es la generación más grande de jóvenes en toda la historia. Y nunca habíamos tenido tantos ninis. Y no nos preparamos para ello. Resultado de que no nos preparamos y no hay espacios ni en el sistema educativo ni en alguna empresa en el sector laboral. Entonces, empezar a trabajar sobre el viejo anhelo de la educación superior en nuestro país, que todos los jóvenes que quieran estudiar tengan una oportunidad de hacerlo, como lo ha propuesto el presidente de la República. Vamos a entrar en una transición donde se aumente la capacidad del sistema educativo para ofrecer opciones de educación superior. Luego, la educación inicial se reconoce ya como parte de la educación básica y también tendrá que haber un esfuerzo ahí. Ya dijimos que la Rectoría del Estado no queda como piedra en la Constitución, el interés superior de las niñas, niños, jóvenes, adolescentes. Entramos, fíjate, tiene una de las cosas que más me gusta de esta reforma, Ricardo. Todos tenemos el derecho a la educación, pero sabemos que en la realidad hay muchos obstáculos para tener un acceso equitativo, y eso nunca se ve reconocido. Y ahora dice, a ver, vamos a eliminar esas barreras. El Estado debe tener la obligación de eliminar esas barreras. Entonces garantiza, por ejemplo, apoyos alimenticios en las zonas más marginadas, o garantiza becas para los jóvenes, o aquellas en comunidades y pueblos indígenas, pues se les da educación en español, genera inequidad. Entonces reconoce la educación plurilingüe. Y no solo eso, que se puedan incorporar contenidos locales, regionales, en la educación. Y recuperamos valores como el civismo, el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, la cultura de paz, las ciencias, tú que hablabas de tecnologías de información. Ya, eso ya empieza a definir a nuestra educación. Entonces, en lugar nada más de hablar de calidad, bueno, ¿qué necesitamos para tener una mejor educación? Entonces, es una reforma muy rica, con una visión hacia adelante. Creo que la forma en la que se está construyendo es un acuerdo político fundamental para que nos vayamos ya a los siguientes años, ahora sí, a que sea una reforma transformadora
y a que en los hechos empiece a cambiar la educación. ¿Para cuándo siguientes años? Especifica, por favor, lo que me acabas de decir. ¿Para cuándo esperan ustedes que esté ya operando esta reforma? Y finalmente, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando en cuanto al compromiso de este Congreso y del propio presidente López Obrador y el Poder Ejecutivo, de que nuestros hijos de verdad tengan la educación que se merecen? Bueno, tiene que empezar a dar resultados ya. Vamos a trabajar en las leyes secundarias de inmediato. ¿Para qué? Para que el siguiente ciclo escolar que arranque en agosto ya esté bajo reglas diferentes y ya empecemos a trabajar en lo que verdaderamente nos importa, que a nuestros hijos les vaya mejor, que tengan la mejor educación posible, porque sabemos que eso depende de su futuro y el futuro de nuestro país. Mario Delgado, diputado y coordinador parlamentario del Grupo de Morena aquí en San Lázaro, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Ricardo. Espero que sigamos teniendo cíclicamente, cuando haya menester por los asuntos nacionales de que se está ocupando este Congreso, de poder seguir platicando. Con mucho gusto. Gracias. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza, que es lo que más aprecio en este espacio. Hasta la próxima. Hasta siempre.